¿Te has sentido alguna vez perdido, enfrentando desafíos que parecen más grandes que tus fuerzas? ¿Te preguntas si realmente hay un propósito en medio del caos de tu vida? Hoy quiero hablarte sobre una verdad poderosa. La sabiduría divina no es solo un conocimiento, sino una guía profunda que ilumina nuestro camino, incluso cuando las sombras parecen invadirlo todo. En este video vamos a descubrir juntos cómo la sabiduría que proviene de Dios tiene el poder de transformar cada lucha, cada duda, en una oportunidad para acercarnos más a Él y a nuestro propósito verdadero. Vamos a explorar cómo esta sabiduría divina no solo nos da paz, sino que también nos ayuda a vivir con valentía, tomando decisiones que nos alinean con el amor y la guía de Dios. Si este mensaje resuena contigo, te invito a dejar un comentario que reafirme tu fe. Confío en el amor y la guía de Dios, y sé que Él tiene un plan perfecto para mi vida. Acompáñame en este viaje de fe y esperanza y descubre cómo la sabiduría de Dios puede transformar tu vida. 1. La sabiduría de Dios, un tesoro invaluable. La sabiduría de Dios es uno de los dones más preciosos que podemos recibir. Es un regalo inmenso que no podemos comprar ni ganar con nuestras propias fuerzas o esfuerzos. Es un tesoro que solo se recibe a través de la voluntad divina, de la misma forma en que un padre amoroso da regalos a sus hijos. Dios, en su infinita bondad y sabiduría, nos ofrece este regalo para guiarnos a través de las adversidades, para mostrarnos el camino cuando nos sentimos perdidos y para llenarnos de comprensión y paz en medio del caos. Cuando nos detenemos y reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que no hay nada que se compare a la sabiduría divina. Ningún logro humano, ninguna idea o avance científico puede alcanzar la magnitud de la sabiduría que proviene de su boca. La sabiduría de Dios no es algo que podamos alcanzar a través de nuestros propios esfuerzos. El versículo clave que encontramos en Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, nos recuerda que esta sabiduría no se obtiene por méritos propios, ni es algo que podamos lograr mediante nuestra inteligencia o estudios. La verdadera sabiduría es un regalo. Es Dios quien la otorga, y cuando Él la da, la ofrece sin medida, como un manantial que nunca se agota, que siempre fluye y satisface nuestra necesidad de entendimiento y claridad. No importa cuántas veces busquemos respuestas en nuestra propia mente, ni cuánto tratemos de encontrar la dirección en nuestras propias fuerzas. La verdadera sabiduría, la que realmente transforma y da paz, solo proviene de Dios. Dios nos invita a acercarnos a Él con humildad y con un corazón dispuesto a aprender. A menudo vivimos en un mundo que nos enseña a confiar solo en nuestras propias capacidades, a poner nuestra fe en lo que conocemos y en lo que podemos controlar. Pero la sabiduría de Dios nos llama a ir más allá de lo que nuestras capacidades humanas pueden alcanzar. Nos desafía a reconocer que no lo sabemos todo, que no siempre tenemos todas las respuestas y que a veces lo único que necesitamos es confiar en Él, buscarlo de todo corazón y esperar en su sabiduría para mostrarnos el camino. No es fácil aceptar nuestra limitación, pero en ese reconocimiento está la clave para abrirnos a la sabiduría divina. A diferencia de la sabiduría humana, que está limitada a lo terrenal, la sabiduría de Dios es eterna y trascendental. La sabiduría humana tiene sus raíces en la experiencia humana, en lo que podemos ver, tocar y entender dentro de los límites del mundo material. Nos proporciona herramientas para enfrentarnos a la vida cotidiana, pero en muchos casos esas soluciones son temporales, parciales y no siempre nos dan una visión completa de lo que realmente importa.
Vivimos a menudo con un enfoque en lo inmediato, solucionar problemas rápidos, alcanzar objetivos a corto plazo, obtener satisfacciones instantáneas, pero la sabiduría divina nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a comprender que hay algo más grande, más profundo, más duradero que no se puede ver con los ojos humanos. La sabiduría divina nos conecta con una perspectiva eterna, nos invita a ver la vida y el mundo con los ojos de Dios, a comprender que cada evento tiene un propósito en su plan perfecto, que cada desafío, por difícil que sea, tiene un significado más profundo que va más allá de lo que podemos comprender. Al buscar la sabiduría de Dios, encontramos que nuestra visión del mundo y de nuestra vida cambia. Dejamos de ver las dificultades y los desafíos como algo negativo y comenzamos a entenderlos como oportunidades para crecer, para aprender y para acercarnos más a Él. La sabiduría divina nos enseña que la adversidad no es algo que debamos temer, sino algo que puede ser utilizado por Dios para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir. A través de los ojos de la sabiduría de Dios, vemos la vida no solo como una serie de eventos aleatorios, sino como un viaje lleno de propósito, guiado por su mano amorosa. Además, la sabiduría de Dios nos permite ver nuestra vida en el contexto de la eternidad. Nos ayuda a entender que nuestras vidas aquí en la tierra son solo una fracción del plan eterno de Dios. Este entendimiento nos permite tener una perspectiva más profunda sobre lo que realmente importa. Cuando ponemos nuestra confianza en la sabiduría de Dios, dejamos de preocuparnos tanto por las cosas temporales y comenzamos a centrarnos en lo que tiene un valor eterno, nuestra relación con Él, el amor que damos y recibimos, la paz que experimentamos al caminar en su voluntad. La sabiduría divina también nos da la capacidad de tomar decisiones sabias, de discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es, incluso cuando las circunstancias son difíciles de comprender. En un mundo lleno de voces, opiniones y distracciones, la sabiduría de Dios nos ayuda a escuchar la verdad. Nos guía para que nuestras decisiones estén alineadas con su voluntad, para que nuestras acciones sean un reflejo de su amor y justicia. Cada vez que enfrentamos una decisión importante, ya sea en nuestras relaciones, en nuestra carrera o en cualquier otro aspecto de la vida, la sabiduría de Dios se convierte en una luz en la oscuridad, mostrándonos el camino correcto, aun cuando no lo entendemos todo. Es importante recordar que esta sabiduría no llega de inmediato. No siempre recibimos la claridad que buscamos de forma instantánea. La sabiduría de Dios a menudo se revela a lo largo del tiempo, en la medida en que vamos caminando con Él, confiando en su tiempo perfecto y aprendiendo a escuchar su voz. A veces, lo único que podemos hacer es esperar con paciencia, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas, aun cuando no podemos ver los resultados de inmediato. La sabiduría divina se cultiva a través de la relación constante con Dios, a través de la oración, la meditación en su palabra y el tiempo dedicado a escuchar su voz. Recibir la sabiduría de Dios también implica un acto de humildad. Necesitamos aprender a rendirnos a su voluntad, a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que Él sí las tiene. Este proceso de rendición no siempre es fácil. Vivimos en una cultura que valora la autosuficiencia y el control, pero Dios nos llama a dejar de lado nuestro orgullo y a buscar su sabiduría con un corazón sincero y dispuesto. Al hacerlo, descubrimos que no solo obtenemos el conocimiento necesario para tomar decisiones sabias, sino que también experimentamos paz, seguridad y una profunda confianza en que Dios está guiando nuestras vidas. La sabiduría de Dios no solo nos afecta a nivel personal, sino que también impacta nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos según la sabiduría divina,
comenzamos a tratar a los demás con el mismo amor, paciencia y comprensión que Dios tiene con nosotros. Esta sabiduría nos ayuda a cultivar relaciones más profundas, más significativas y más alineadas con su voluntad. Nos enseña a ser humildes, a perdonar, a ser generosos y a vivir en paz con los demás. Nos recuerda que cada persona es un reflejo de la imagen de Dios y que debemos tratarlos con el mismo respeto y dignidad que Él nos muestra a nosotros. Al buscar la sabiduría de Dios, descubrimos que no solo recibimos conocimiento, sino también transformación. La sabiduría divina tiene el poder de cambiarnos, de hacernos más como Cristo, de purificar nuestro corazón y nuestra mente, y de ayudarnos a vivir una vida plena y abundante. La sabiduría de Dios nos lleva a un lugar de paz y seguridad, donde sabemos que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, protegiéndonos y fortaleciendo nuestra fe. Es por eso que la sabiduría de Dios es, sin duda, uno de los mayores tesoros que podemos recibir. No es algo que se compra ni se gana por esfuerzo, sino que es un regalo que Él nos ofrece con amor. Y cuando la buscamos con un corazón sincero, nos damos cuenta de que es un regalo que transforma nuestras vidas, nos guía hacia la paz y nos conecta con un propósito eterno. En un mundo que constantemente nos ofrece soluciones temporales, la sabiduría de Dios es eterna, es firme y es un ancla que nos mantiene firmes en cualquier tormenta. La sabiduría de Dios nos enseña una verdad profunda. En Él encontramos todo lo que necesitamos. Nos lleva a un lugar de entendimiento y paz que no podemos encontrar por nuestra cuenta. Nos ayuda a vivir con propósito, a tomar decisiones con confianza y a caminar por la vida con una perspectiva que trasciende lo terrenal. Y lo más hermoso de todo es que esta sabiduría está al alcance de todos nosotros. Solo necesitamos buscarla, confiar en Él y rendirnos a su voluntad. Parte 2. La sabiduría en la toma de decisiones. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Cuando nos enfrentamos a decisiones importantes en la vida, muchas veces nos sentimos abrumados por la cantidad de opciones disponibles o por la incertidumbre de las consecuencias. Nos encontramos en la encrucijada de la vida, donde cada decisión tiene el potencial de cambiar el rumbo de nuestro camino. Es en esos momentos cuando la sabiduría divina se convierte en una herramienta invaluable. A través de su sabiduría, podemos tomar decisiones que no solo resuelvan nuestras dudas inmediatas, sino que también nos encaminen hacia un futuro lleno de propósito y bendición. El versículo de Santiago 1:5 nos ofrece una invitación directa y poderosa. Si nos falta sabiduría, debemos pedirla a Dios, quien generosamente nos la dará sin reproches. Esta invitación resuena profundamente porque nos recuerda que no estamos solos en nuestras decisiones. No necesitamos enfrentarlas con nuestra propia fuerza ni confiar únicamente en nuestro entendimiento limitado. En lugar de depender de la lógica humana o de los consejos momentáneos, podemos recurrir a un recurso eterno y perfecto, la sabiduría de Dios. La promesa de Dios en este versículo es clara. Él no nos rechaza cuando pedimos sabiduría. Al contrario, nos la otorga abundantemente, sin reproches ni restricciones. Este acto de generosidad divina es una invitación a acercarnos a Él en nuestros momentos de duda, sabiendo que, al hacerlo, recibiremos algo más grande y más sabio que cualquier consejo humano. La sabiduría de Dios no solo resuelve nuestras dudas, también nos fortalece para tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad y que a largo plazo sean para nuestro bien. Es fácil pensar que en momentos de incertidumbre las decisiones deben tomarse de inmediato, sin espacio para reflexionar.
Vivimos en un mundo donde todo parece acelerado, donde las respuestas rápidas y las soluciones inmediatas parecen ser la norma. Pero la sabiduría divina nos enseña que, en realidad, la verdadera toma de decisiones es un proceso reflexivo que requiere calma, paciencia y, sobre todo, un corazón dispuesto a escuchar a Dios. La sabiduría de Dios nos invita a detenernos, a orar, a reflexionar y a esperar con confianza en su guía. Aunque el mundo puede instarnos a actuar rápidamente, la sabiduría divina nos llama a ser sabios en nuestro proceder, reconociendo que no todas las decisiones necesitan ser inmediatas para ser correctas. Cuando tomamos decisiones, a menudo estamos buscando la respuesta correcta para el momento, sin tener en cuenta lo que esa decisión significará en el futuro. La sabiduría de Dios, sin embargo, tiene una visión más amplia. Nos invita a ver más allá de lo inmediato, a considerar las implicaciones de nuestras decisiones a largo plazo. A veces, lo que parece ser una elección fácil o cómoda en el presente puede tener consecuencias que no habíamos anticipado. La sabiduría de Dios nos da discernimiento para ver más allá de la superficie, para entender cómo nuestras decisiones impactarán nuestro futuro y el de los demás. La vida está llena de decisiones difíciles. En ocasiones, enfrentamos elecciones que desafían nuestras creencias, valores o incluso nuestra paz interior. Podemos encontrarnos ante caminos que parecen igualmente atractivos, pero no sabemos cuál es el que realmente nos llevará a vivir según el propósito que Dios tiene para nosotros. En esos momentos, recurrir a la sabiduría divina nos ayuda a encontrar claridad. Cuando pedimos sabiduría a Dios, no solo estamos buscando una solución rápida, sino que estamos buscando una dirección que nos acerque a Él y a su voluntad para nuestra vida. Es fundamental comprender que la sabiduría divina no siempre nos da la respuesta inmediata o la más fácil. Dios no promete que tomaremos decisiones sin enfrentar desafíos, pero sí promete que su sabiduría nos llevará por el mejor camino posible. Las decisiones sabias, aunque en muchos casos difíciles, siempre tienen un propósito más alto. Nos enseñan lecciones importantes, nos fortalecen en nuestra fe y nos preparan para los próximos pasos en nuestra jornada espiritual. La sabiduría de Dios a menudo nos lleva por caminos que parecen inciertos o arriesgados a los ojos humanos, pero al final son esos caminos los que nos acercan más a su voluntad perfecta. El discernimiento es una de las claves de la sabiduría divina en la toma de decisiones. A través del discernimiento podemos distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Podemos saber, no solo con nuestra mente, sino con nuestro espíritu, si estamos en el camino correcto. A veces, Dios habla en un susurro, en una sensación de paz o en una convicción interna que nos dice que una decisión es la correcta. Este tipo de sabiduría no se basa en lo visible ni en lo tangible, se basa en una conexión profunda con el Espíritu Santo, que nos guía a través de las emociones, las circunstancias y las incertidumbres de la vida. No podemos subestimar el poder de una decisión sabia, especialmente cuando está basada en la voluntad de Dios. Las decisiones sabias no solo afectan nuestras vidas en el presente, tienen un efecto duradero en nuestra vida espiritual. Cada vez que elegimos hacer lo que es correcto, alineado con la sabiduría divina, estamos edificando una vida que honra a Dios. Estas decisiones son como piedras angulares que construyen una fundación sólida para nuestra vida, una fundación que nos sostiene cuando las tormentas de la vida vienen. Por otro lado, las decisiones tomadas sin sabiduría divina pueden llevarnos por caminos de confusión, arrepentimiento y dolor. A veces, nuestras decisiones impulsivas o egoístas nos alejan del propósito que Dios tiene para nosotros. Al buscar la sabiduría divina, evitamos caer en estos errores,
porque nos enseñará a tomar decisiones con un corazón puro, buscando siempre lo que es mejor para nuestra relación con Dios y para los demás. Es posible que no siempre tengamos claridad completa sobre cada decisión que tomemos, pero la sabiduría divina nos ofrece paz en medio de la incertidumbre. Nos recuerda que, aunque no comprendamos todo, Dios tiene el control, y Él nos guiará si confiamos en Él. Esta confianza en la sabiduría de Dios es lo que nos da la paz para actuar con firmeza, sabiendo que, aunque las respuestas no siempre sean inmediatas, su plan siempre es perfecto. A través de la sabiduría de Dios, podemos aprender a no temer al error o al fracaso. Tomar decisiones sabias no significa que nunca cometamos errores, pero nos da la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante con confianza. La sabiduría divina nos enseña que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, y que incluso nuestros errores pueden ser usados por Dios para acercarnos a Él, para transformarnos y para hacernos más sabios. La sabiduría de Dios también nos permite tomar decisiones que reflejan su amor y su voluntad en nuestras relaciones con los demás. Nos enseña a ser pacientes, a perdonar y a buscar la reconciliación cuando hay conflictos. Nos ayuda a ser sabios en nuestras interacciones, a escuchar con compasión y a actuar con integridad. Las decisiones que tomamos en nuestras relaciones son algunas de las más importantes que enfrentamos, y la sabiduría divina nos guía a tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros, con gracia, amor y comprensión. Cuando pedimos sabiduría a Dios, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su guía. La sabiduría divina no solo ilumina nuestro camino, sino que también transforma nuestro corazón, haciéndonos más como Cristo. Al vivir según su sabiduría, nos acercamos más a Él, encontramos propósito y paz, y nos alineamos con el plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Así que, cuando te enfrentes a una decisión importante, recuerda que no estás solo. Dios te ofrece sabiduría abundantemente y sin reproche. No importa cuán incierto sea el futuro o cuán difícil sea la elección, puedes confiar en que su sabiduría te guiará. Solo necesitas pedirla con fe y esperar en su tiempo perfecto. Él tiene un propósito para ti, y con su sabiduría siempre estarás en el camino correcto. 3. La sabiduría como fuente de paz interior. La paz interior es un anhelo profundo en el corazón humano. Todos buscamos la calma, el descanso y la serenidad, especialmente en un mundo tan lleno de incertidumbre y caos. Sin embargo, muchos de nosotros hemos experimentado que la paz que el mundo ofrece es temporal y superficial. En momentos de dificultad, los placeres momentáneos o las soluciones rápidas no son suficientes para restaurar nuestra paz interna. Pero la paz que proviene de Dios es algo completamente diferente. Es una paz profunda que no depende de nuestras circunstancias externas, sino que se deriva de una conexión genuina con el Creador. En Isaías 26:3 encontramos una promesa maravillosa. En la paz nos harás habitar, porque en ti confiamos. Esta es una de las afirmaciones más poderosas que podemos afirmar en momentos de angustia. Nos recuerda que la paz verdadera no se basa en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en nuestra confianza en Dios. El versículo nos enseña que cuando confiamos plenamente en Él, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de tener todas las respuestas, ni de comprender por completo todas las circunstancias, sino que se ancla en la certeza de que Dios está en control y que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos verlo con claridad. La sabiduría divina, al ser un regalo de Dios, se convierte en la fuente de esta paz interior,
Cuando buscamos la sabiduría de Dios, no solo estamos buscando conocimiento o entendimiento para nuestras decisiones, sino también una paz que se apodere de nuestra alma y que nos sostenga en los momentos de prueba. La sabiduría de Dios nos lleva a comprender que nuestras vidas están en sus manos y que, aunque enfrentemos adversidades, Él tiene el control absoluto. Esta comprensión nos libera de la ansiedad, el miedo y la incertidumbre que a menudo nos asaltan. Cuando confiamos en Dios, nos damos cuenta de que Él tiene un propósito más grande para nuestras vidas, un propósito que puede no ser evidente en los momentos de dificultad, pero que se revela con el tiempo. La sabiduría divina nos ayuda a entender que cada experiencia, cada desafío y cada bendición está siendo orquestada por su mano sabia y amorosa. Así, aunque no entendamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, sabemos que podemos descansar en la paz que Él nos ofrece. Una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. ¿Por qué la sabiduría de Dios nos da paz? Porque al buscar su sabiduría, nos alineamos con su voluntad. La paz interior surge de vivir en armonía con el propósito divino para nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios en busca de sabiduría, estamos reconociendo que Él es la fuente de todo entendimiento y que Él conoce el futuro mucho mejor que nosotros. Esta confianza en su conocimiento perfecto nos permite descansar en su paz, sabiendo que no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, Él tiene un plan para nuestro bienestar. La sabiduría divina también nos enseña a ver la vida desde una perspectiva diferente. En lugar de ver nuestras dificultades como obstáculos insuperables, comenzamos a verlas como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. La sabiduría de Dios nos ayuda a entender que los momentos de prueba no son castigos, sino ocasiones para confiar más profundamente en Él y experimentar su fidelidad. Esta transformación en nuestra forma de ver la vida es lo que produce una paz profunda que no se ve afectada por las tormentas externas. Podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él usará cada circunstancia para nuestro bien. La verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Muchas veces buscamos la paz como una forma de escapar de las dificultades, deseando que todo se resuelva rápidamente. Pero la paz divina es diferente. No significa que no haya problemas, sino que incluso en medio de ellos podemos experimentar la calma y la tranquilidad que solo Dios puede ofrecer. Esta paz nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que, aunque no siempre entendemos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Él está trabajando en nuestro favor. Es crucial entender que esta paz no es algo que podamos obtener por nuestros propios esfuerzos o habilidades. No podemos comprarla ni conseguirla a través de logros personales o posesiones materiales. La paz que proviene de Dios solo se recibe a través de la sabiduría que Él nos da, y esa sabiduría no se obtiene únicamente a través del conocimiento intelectual, sino a través de una relación íntima y profunda con Dios. Cuando nos acercamos a Él en oración, meditación y estudio de su palabra, Él nos llena de su sabiduría y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La sabiduría de Dios también nos ayuda a soltar las cargas que tanto nos agobian. Vivimos en un mundo donde las preocupaciones diarias, las responsabilidades y las expectativas externas pueden dejarnos sintiéndonos abrumados. Pero la sabiduría divina nos enseña a entregar esas cargas a Dios, confiando en que Él las llevará por nosotros. Al soltar el peso de las preocupaciones y descansar en su sabiduría, encontramos una paz profunda que nos libera de la ansiedad y el estrés. En lugar de intentar controlar todo a nuestro alrededor,
aprendemos a confiar plenamente en que Dios tiene el control, lo que nos da una paz inquebrantable. Es importante recordar que la paz divina no es solo algo que experimentamos en momentos de calma, sino que también puede ser nuestra fortaleza en tiempos de tormenta. Cuando enfrentamos dificultades o pruebas, nuestra tendencia natural es buscar soluciones inmediatas o encontrar una salida rápida. Sin embargo, la sabiduría divina nos invita a encontrar paz en medio de la tormenta, confiando en que Dios está trabajando incluso cuando no vemos cambios inmediatos. Esta paz no es superficial. Es una paz que llega al corazón, que nos permite permanecer firmes y confiados, sabiendo que nada está fuera del alcance de Dios. La sabiduría de Dios también nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás, lo que es esencial para experimentar una paz interior duradera. A veces, la falta de paz en nuestro corazón proviene de relaciones rotas, resentimientos no perdonados o inseguridades internas. La sabiduría divina nos guía a sanar esas heridas y a restaurar lo que está roto. A través de la sabiduría que Dios nos da, aprendemos a perdonar, a dejar ir el pasado y a abrazar el amor y la gracia que Él nos ofrece. Esta reconciliación nos trae una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de un corazón limpio y restaurado. La sabiduría divina también nos ayuda a encontrar propósito y dirección en la vida, lo que es fundamental para experimentar paz interior. Cuando no sabemos qué hacer o por dónde ir, la sabiduría de Dios ilumina nuestro camino. Nos muestra qué pasos dar y nos da la confianza de que estamos en el lugar correcto, siguiendo el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Esta claridad nos llena de paz, porque sabemos que no estamos dando pasos en la oscuridad, sino en la luz de su sabiduría. La sabiduría divina es la clave para encontrar una paz que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra confianza plena en Dios. La paz que Dios nos da es una paz que permanece, que nos fortalece, que nos sostiene en tiempos de dificultad y que nos llena de esperanza y confianza. Cuando pedimos sabiduría, no solo estamos buscando respuestas para nuestras decisiones, sino también la paz que nos permite descansar en su voluntad. Esa paz es un regalo divino que solo podemos recibir a través de la sabiduría que proviene del corazón de Dios. Y al vivir según su sabiduría, encontramos la verdadera paz que solo Él puede ofrecer. 4. La sabiduría en las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales son, sin duda, uno de los aspectos más fundamentales de nuestra existencia. Desde el momento en que nacemos, estamos destinados a interactuar con otros, a compartir experiencias y a construir conexiones que dan forma a nuestra vida. Sin embargo, no todas las relaciones son fáciles ni se desarrollan de manera fluida. En un mundo lleno de diferencias, malentendidos y desafíos, las relaciones pueden volverse complicadas y a veces incluso dolorosas. Pero aquí es donde entra la sabiduría divina. Esa sabiduría que no solo nos guía a tomar decisiones sabias en nuestras vidas, sino que también transforma nuestra forma de relacionarnos con los demás. Proverbios 4:7 nos recuerda que la sabiduría es la principal cosa y que debemos adquirirla, porque con ella viene el entendimiento profundo y el discernimiento necesario para enfrentar cualquier situación, incluidas las relaciones interpersonales. La sabiduría divina, cuando se aplica a nuestras interacciones con los demás, nos permite actuar con compasión, justicia, humildad y paciencia. Es a través de esta sabiduría que podemos crear y nutrir relaciones saludables, auténticas y significativas.
Las relaciones humanas son el reflejo de nuestro corazón y de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los principios que valoramos. Cuando aplicamos la sabiduría de Dios a nuestras relaciones, comenzamos a ver a los demás no solo a través de nuestros propios deseos e intereses, sino a través de los ojos de Dios. Esto cambia nuestra perspectiva. Ya no nos enfocamos en lo que podemos obtener de las personas, sino en cómo podemos servirlas y amarlas, tal como Dios lo hace con nosotros. La sabiduría divina nos enseña a ser humildes y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, creando un espacio donde las relaciones pueden florecer. La sabiduría en las relaciones comienza, en primer lugar, con el respeto mutuo. Todos tenemos diferencias, y estas diferencias a veces pueden ser la fuente de malentendidos y conflictos. Sin embargo, cuando abordamos nuestras relaciones con la sabiduría de Dios, entendemos que esas diferencias no deben dividirnos, sino más bien ser una oportunidad para crecer juntos. La sabiduría divina nos enseña a escuchar con empatía, a ponernos en el lugar del otro antes de juzgar y a buscar comprender antes de ser comprendidos. Esta capacidad de escuchar y comprender a los demás fortalece nuestras relaciones, transformándolas en vínculos más profundos y auténticos. El perdón es otro componente clave de las relaciones interpersonales que es profundamente transformado por la sabiduría divina. La vida no siempre será perfecta, y los malentendidos, las ofensas y los errores son inevitables. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos enseña que el perdón no es solo una opción, sino una necesidad para la sanidad y la paz en nuestras relaciones. El perdón, guiado por la sabiduría de Dios, no significa olvidar lo que ha sucedido, sino liberarnos del peso de la ira y el resentimiento que solo dañan nuestras almas. Al perdonar, reflejamos el amor y la misericordia de Dios, que nos perdonó a nosotros primero, y abrimos el camino para restaurar la armonía y la paz. El perdón no es fácil, especialmente cuando nos sentimos heridos o traicionados, pero la sabiduría divina nos da la fortaleza para hacerlo. Esta sabiduría nos recuerda que el perdón no es un favor que hacemos por la otra persona, sino una decisión de liberar nuestro corazón y permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Cuando aplicamos esta sabiduría en nuestras relaciones, nos damos cuenta de que no solo estamos sanando nuestras conexiones con los demás, sino también sanando nuestra propia alma. Otra dimensión fundamental de la sabiduría en las relaciones es la empatía. La empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos de otra persona. En un mundo que a menudo se centra en el yo y en lo que cada uno puede ganar de los demás, la sabiduría de Dios nos llama a poner en primer lugar el bienestar de otros. La sabiduría divina nos enseña a mirar más allá de la superficie, a ver el corazón de las personas y a comprender sus luchas, alegrías y desafíos. Esta empatía no solo crea conexiones más profundas, sino que también nos permite brindar el apoyo que los demás necesitan en los momentos más difíciles. La sabiduría de Dios también nos capacita para manejar los conflictos de manera pacífica y constructiva. En cualquier relación, los desacuerdos son inevitables, pero la forma en que manejamos esos desacuerdos marca la diferencia entre la restauración de la relación y su deterioro. La sabiduría divina nos enseña a abordar los conflictos con humildad y paciencia, buscando siempre la reconciliación en lugar de la división. Nos invita a hablar con amor y respeto, a evitar las palabras hirientes y destructivas y a buscar la paz en medio del desacuerdo. A través de la sabiduría de Dios, podemos resolver nuestros conflictos de una manera que no solo preserva la relación, sino que la fortalece.
La sabiduría divina también juega un papel crucial en la manera en que interactuamos con nuestras familias. Las relaciones familiares son algunas de las más cercanas y al mismo tiempo algunas de las más desafiantes. En la familia estamos expuestos a los defectos y debilidades de los demás, y nuestras propias imperfecciones pueden afectar a los demás. Sin embargo, cuando permitimos que la sabiduría de Dios guíe nuestras interacciones familiares, podemos aprender a ser más comprensivos, más amorosos y más dispuestos a trabajar juntos para construir un hogar lleno de paz y unidad. La sabiduría divina nos enseña a ser padres amorosos, a ser hijos respetuosos y a ser hermanos y hermanas dispuestos a apoyarnos mutuamente en todo momento. La sabiduría divina también nos ayuda a cultivar relaciones con los demás que reflejen el amor incondicional de Dios. En nuestras relaciones, muchas veces nos encontramos con personas que tal vez no nos tratan como quisiéramos o que no comparten nuestra fe. La sabiduría de Dios nos enseña a amarlas, no por lo que hacen o dejan de hacer, sino por lo que somos en Cristo. Amar como Dios ama significa amar sin esperar nada a cambio, perdonar sin condiciones y brindar apoyo incondicional. Incluso cuando no se nos ofrece lo mismo a cambio, esta forma de amar refleja el carácter de Cristo y tiene el poder de transformar vidas, ya que no es una forma de amor humana, sino divina. Debemos reconocer que las relaciones interpersonales no siempre serán fáciles, pero la sabiduría divina nos da la dirección necesaria para caminar por este sendero. No solo en nuestras relaciones familiares o con amigos, sino también en nuestra interacción con compañeros de trabajo, vecinos y la comunidad en general. La sabiduría de Dios es el principio que nos capacita para ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Nos enseña a ser ejemplos de amor, de bondad, de respeto y de compasión, reflejando así el corazón de Dios a todos los que nos rodean. La sabiduría divina transforma nuestras relaciones porque nos da el corazón de Cristo, un corazón dispuesto a servir, a perdonar, a ser paciente y, sobre todo, a amar incondicionalmente. Cuando permitimos que esa sabiduría guíe nuestras interacciones, nuestras relaciones no solo son más armoniosas, sino también más reflejo de la naturaleza de Dios. Así, adquirimos sabiduría, no solo para interactuar con los demás, sino también para cultivar relaciones que construyan el reino de Dios en la tierra. 5. Vivir según la sabiduría de Dios, la verdadera prosperidad. Bienaventurados los que hallan sabiduría, los que adquieren entendimiento. Proverbios 3:13. La verdadera prosperidad es un concepto que trasciende la mera acumulación de riquezas materiales. En la sociedad moderna, a menudo se asocia a la prosperidad con el éxito visible, bienes materiales, estatus, fama o poder. Sin embargo, la sabiduría divina nos enseña que la verdadera prosperidad se encuentra en vivir alineados con los principios de Dios. Es una prosperidad que no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos, por la paz que experimentamos, por las relaciones que cultivamos y por la comprensión profunda del propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Proverbios 3:13 nos habla de una bendición especial reservada para aquellos que hallan sabiduría, aquellos que adquieren entendimiento. Esta sabiduría no es la que el mundo ofrece, superficial y efímera, sino la sabiduría de Dios, que transforma nuestras vidas y nos orienta hacia un propósito mucho mayor que los logros terrenales. Cuando vivimos según la sabiduría divina, entendemos que nuestra verdadera prosperidad no está en acumular cosas, sino en vivir de manera justa, en servir a los demás y en tener paz en nuestros corazones, independientemente de las circunstancias externas.
Vivir según la sabiduría de Dios significa que nuestra vida no está marcada por la ansiedad, por lo que falta, sino por la gratitud, por lo que ya hemos recibido. Sabemos que la prosperidad no siempre se refleja en lo que vemos con nuestros ojos, sino en cómo vivimos en relación con Dios y con los demás. La sabiduría de Dios nos enseña que prosperamos cuando encontramos satisfacción en su voluntad, cuando nos rendimos a su plan y nos comprometemos a seguirlo, incluso cuando no entendemos el camino completo. La sabiduría divina también nos muestra cómo construir relaciones verdaderamente prósperas, las relaciones que construimos con nuestra familia, amigos y comunidad, no deben basarse en lo que podemos obtener de los demás, sino en el amor y el servicio genuino que ofrecemos. Al vivir conforme a la sabiduría de Dios, aprendemos a valorar a los demás no por lo que pueden darnos, sino por lo que podemos darles. Esto crea relaciones que no solo son duraderas, sino que también reflejan el carácter de Cristo. Además, la verdadera prosperidad incluye la paz interior. En un mundo lleno de inquietudes, presiones y expectativas externas, la paz que proviene de vivir según la sabiduría de Dios es invaluable. Esta paz no depende de circunstancias cambiantes, sino de la seguridad de saber que estamos caminando en la dirección correcta, guiados por el amor y la verdad de Dios. Cuando vivimos según su sabiduría, encontramos un refugio seguro, un lugar donde podemos descansar, sabiendo que Él está en control. La prosperidad verdadera también se refleja en la forma en que manejamos las dificultades. Vivir con sabiduría divina no significa una vida sin problemas, sino una vida que puede enfrentar los desafíos con esperanza, resiliencia y fe. La sabiduría de Dios nos da las herramientas para convertir las pruebas en oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Nos ayuda a ver que a través de los momentos difíciles, Dios está moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Finalmente, vivir conforme a la sabiduría de Dios nos conduce a una comprensión más profunda de nuestro propósito eterno. La prosperidad no solo se trata de alcanzar metas personales, sino de vivir de acuerdo con el plan eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. La verdadera prosperidad se encuentra en cumplir ese propósito, en servir a Dios y a los demás, y en ser fieles a la misión que Él nos ha encomendado. Esta es la prosperidad que dura, la que no se desvanece con el tiempo, ni se pierde en la muerte, sino que perdura para siempre. La verdadera prosperidad no está en lo que acumulamos, sino en cómo vivimos. Vivir según la sabiduría de Dios nos da una paz que sobrepasa el entendimiento, relaciones auténticas, una vida con propósito y la capacidad de enfrentar cualquier desafío con esperanza. Es en esta prosperidad divina donde encontramos la verdadera riqueza, una vida alineada con los principios de Dios, guiada por su sabiduría y orientada hacia su propósito eterno para nosotros. La sabiduría de Dios es el fundamento de una vida plena y en paz. Nos permite confiar en Él en medio de las dificultades, dándonos una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con el Creador. Nos enseña que la verdadera paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control y que su voluntad es perfecta. Asimismo, la sabiduría divina transforma nuestras relaciones interpersonales. Nos guía a actuar con amor, paciencia y humildad, permitiéndonos construir vínculos más sólidos y significativos. Al aplicar la sabiduría de Dios en nuestras interacciones, aprendemos a ver a los demás con compasión, a resolver conflictos con justicia y a perdonar con un corazón sincero. Cuando buscamos la sabiduría de Dios, encontramos dirección para nuestra vida, descanso para nuestra alma y armonía con quienes nos rodean.
Que cada día sea una oportunidad para acercarnos más a Él, crecer en entendimiento y reflejar su amor en todo lo que hacemos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Que Dios te bendiga.